Muchas gracias a vosotras. ¿Me oís bien? Sí, ¿Me veis? perfectamente. Vale. Bueno, Sí, ante sí. todo, daros las gracias por estas jornadas y el esfuerzo que habéis empleado, porque sé que son muy trabajosas y lo habéis hecho en un tiempo récord, además. O sea, muchas gracias por haberme avisado y por estar aquí con vosotras, que estoy encantada. He seguido las ponencias a salto de mata porque tenía también clases, pero bueno, las de esta mañana me han encantado, especialmente la de Beatriz Martínez, que tiene mucho que ver con lo que yo voy a contar precisamente, ¿no? Eh, porque el mito del artista también me ha interesado durante mucho tiempo. También estuve en un grupo de mitocrítica, ACIS, en el que se puede encontrar una ponencia que hice allí sobre el mito del artista y la pervivencia en la actualidad, con lo cual, bueno, pues creo que enlaza perfectamente con lo que voy a contar. Bueno, entonces empiezo con esta diapositiva, que es nada, la presentación. Sigo con la siguiente porque empiezo con Marina Abramovic. Marina Abramovic, que se ha declarado que no es feminista desde siempre, y entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención porque ella encarna precisamente el prototipo de ese genio y que se perpetúa a lo largo del tiempo, ¿no? Ella lo encarna. La obra que hizo, además, el artista está presente, es que encarna todos los tópicos del genio y del vamos, incluso se puso a levitar como Santa Teresa, o sea que no te digo más. Ella, de todas maneras, siempre eso, se ha declarado feminista, antifeminista, no, bueno, por lo menos que no es feminista, y cuando estuve exponiendo aquí en España en 2014, en el CAC, se le hicieron una serie de entrevistas, le habló de una exposición que se estaba haciendo entonces, de un grupo de mujeres que se habían aliado precisamente bajo su lema, la artista está presente. Y entonces ella no es que no le sentó demasiado bien porque decía que las mujeres no están preparadas para sacrificarse por el arte como los hombres. Las mujeres quieren tener familia e hijos y además de dedicarse al arte. Pero siento decirlo, eso no es posible. Tenemos un cuerpo y para ser artista hay que consagrarlo a ello por completo. El arte exige el sacrificio de todo, incluida la vida normal. Pero separar el arte por una cuestión de género me parece muy perjudicial para el mismo arte. No hay un arte masculino o femenino, solo arte bueno y arte malo. Claro, también este lema de la calidad del arte, por el que muchas de las artistas mujeres han sido cercenadas, pues está presente también en su discurso. Lo de este grupo de artistas que se habían aliado para exponer juntas bajo su lema, pues tampoco lo veía bien porque no veía razonable que se separaran las exposiciones de mujeres por un lado y las de hombres por otro, porque eso, a su modo de ver, podría recluir al final a la mujer en un gueto, a la mujer artista en un gueto. Ahí quizás no le falta razón. En aquellas fechas, de 2014, también confesó haberse practicado 3 abortos porque estaba convencida de que la maternidad sería un desastre para su trabajo. Y es verdad, ella que trabaja con su que es una performer muy importante, pues es posible y es natural que vea que la maternidad va a afectar de una manera radical a su trabajo y por supuesto que perfectamente es razonable que no quiera ser madre, ¿no? Pero el problema es que desde su perspectiva, desde el nivel en el que ella habla, lo que hace es coartar también la libertad de las otras mujeres artistas y eso es quizás lo peor, lo más denunciable. Este discurso que ella lleva tiene mucho que ver con ese mito del artista del que ha hablado Beatriz Martínez, ¿no? Que por supuesto continúa. Es un mito que estudiaron a fondo el matrimonio Wickover o Chris y Otto Kurt en sendos libros maravillosos, Nacidos bajo el signo de Saturno y La leyenda del artista, y vemos cómo muchas de los tópicos perviven a lo largo de los años, ¿no? Incluso en la actualidad, a pesar de que ya hay bastante tiempo, hace bastante que ya se ha empezado a cuestionar el tema del
del gran artista como genio, como mago, como que está a la vanguardia de todo. Hay otras mujeres relevantes, escritoras y artistas, que opinan algo similar a Marina Abramovic, ¿no? En ese sentido, hay que encuadrar aquello que decía la escritora Susan Sontag: llega un momento en que uno tiene que elegir entre la vida y el proyecto. O Tracy Emin, quien en el tercer bloque de su autobiografía, Strangeland, confesaba las 2 interrupciones de embarazo que habían marcado dolorosamente su vida, y que en relación con el arte y la maternidad decía que hay grandes artistas con hijos, pero se llaman hombres. Y ahí está la clave. La pervivencia del mito del artista, siempre masculino, que no se plantea si debería o no tener hijos, porque está por encima del ordinario. Solo las mujeres deben elegir, solo ellas van a ser condicionadas por el tema de ser madres, ¿no? Cuando Abramovic comenzó a negar la maternidad al artista, hubo bastantes colegas, mujeres y madres, que se lo discutieron, por considerar que sus opiniones eran anticuadas y retrógradas. Entre ellas, la actriz, fotógrafa y cineasta Laurie Simmons, que tenía ya 2 hijas adultas, la pintora Nikki Maff o la escultora Diana Abid. Y hubo otra artista de Brooklyn, que aparece en la pantalla, que publicó como contestación varias fotografías en las redes sociales en las que atendía a sus 2 gemelos al mismo tiempo que trabajaba. Jódete, Marina, decía, bueno, más o menos. Sin llegar a esos extremos, en fin, la imagen del artista visionario ya está fuera de lugar, la sociedad va comprendiendo que el artista ya no es un vidente y el profeta que va por delante de los demás, sino uno más en un mundo multicultural en el cual, como decía Barzun ya en 1973, el arte es simplemente otra elaboración de una versión cultural de la vida cotidiana, más que un revolucionario desafío. En esa elaboración cultural de la vida cotidiana, las mujeres artistas tienen mucho que aportar. Todo esto que decía Barzun era antes del fin del arte o del fin del artista. No hay que olvidar que en los años 70, junto cuando Barzun está difundiendo The Use and Abuse of Art y Joseph Beuys publica Cada hombre un artista, que esto también tiene importancia, es del año 1972, hay mujeres artistas feministas que incorporan a su labor las actividades de la vida cotidiana, entre las que está incluida la experiencia de la maternidad. Es lo que hace Mary Kelly en Antepartum y Postpartum Document, una obra conceptual bajo el modelo del archivo, con objetos del recién nacido completados por ensayos y notas, que plantea cuestiones como la relación entre la madre trabajadora y el hijo, el proceso de socialización, la diferencia de género y hasta el psicoanálisis, porque desde Freud todo es en torno a la madre. Hoy en día podemos constatar que hay muchas otras artistas exitosas que han optado por tener hijos. Elizabeth Murray, Sarah Walker, Julie Mew, Marlene Dumas, Cecily Brown, Lorna Simmons o Jamie Savile, quien desde la pintura que adora, Leonardo, Tiziano, reescribe la imagen de la maternidad, como en estos maravillosos dibujos. Los modelos me parece muy bien que sigan creciendo, porque eso es bueno para todas las demás. Obviamente no va a ser fácil compaginar la maternidad con una carrera artística, como no es fácil compaginar con cualquier otro trabajo. Y también hay que reconocer que todavía hay muchos reductos estereotipados que sortear. Pero de lo que sí podemos estar seguras es de que ya no es admisible de que se les exija a las mujeres sacrificar su maternidad, si ese es su querer, en aras de una carrera artística, porque supone tratar con un doble rasero a los hombres y a las mujeres. Dentro de las contestaciones a Marina Abramovic me resulta especialmente enternecedor e inteligente lo que hace una artista cordobesa nacida en 1978, Verónica Ruz Frías. Con el método Abramovic practicado por Verónica Ruz Frías, entre paréntesis, no funciona cuando tienes hijos. También es de 2014, justo cuando Marina Abramovic expone el Málaga. Y que es una parodia del método que Abramovic utilizó para adiestrar a Lady Gaga, que está en las redes y que se puede ver ahora mismo. Es una experiencia iniciática que el artista llevaba practicando con estudiantes y artistas desde hace muchos años. Yo tengo colegas que han practicado esto con ella hace 20 o 30 años.
El caso de Gaga, en el caso de Lady Gaga, el retiro fue muy breve, apenas fueron 3 días, pero bueno, está todo en todas las redes llenos de fotografías y de vídeos. La parodia de Verónica consiste en intentar relajarse, como hace Lady Gaga, pero claro, con la niña por ahí presente que empieza a jugar con ella es imposible, ¿no? Es muy, muy, muy gracioso, muy divertido. Verónica confiesa que no había tenido el menor instinto maternal antes de tener a su primera hija y se le ocurrió hacer esta parodia precisamente a raíz de las declaraciones de Abramovich sobre la maternidad. Previamente había creado un personaje, Super M, la supermujer y la supermamá, para afrontar y superar el reto de la maternidad, obviamente con la primera hija. En el mismo año, embarazada de su segundo hijo, Verónica Ruth Frías, o sea, en 2014 también, realizó una serie de acciones dedicadas a la madre tierra, como a 153 centímetros sobre la tierra, enterrándose como si surgiera de ella en distintos parajes. Esto no es nuevo, se ha repetido más veces, pero es con este tratamiento de la madre tierra y los ritos de la fecundidad cuando volvemos a Marina Abramovic, porque encontramos en ella una contradicción acusada en las acciones relacionadas con los mitos ancestrales y su negación del feminismo. En el año 2002, la artista realizó varios vídeos cortos titulados Stromboli, en esa isla tan cinematográfica, por otro lado, en los cuales se ponía en comunión con la naturaleza salvaje como si fuera Afrodita saliendo de las aguas, y además de una cueva, la cueva como símbolo y metáfora del sexo femenino. Posteriormente, en 2005, Abramovic rendía homenaje a las costumbres ancestrales de su país de origen en Balkan Erotic Epic, épica erótica balcánica. En esta acción artística muy compleja, la artista habla del sexo en la antigua Yugoslavia, donde era considerado una práctica muy sana por influencia de las antiguas costumbres paganas, en contraste con las prohibiciones cristianas. Aquí hay los ritos que practican un grupo de mujeres vestidas de campesinas, frotándose los pechos o exhibiendo el sexo ante la lluvia que va a fructificarlas, o los varones copulando con la tierra madre, eyaculando sobre la hierba. Encontramos entonces que las declaraciones de Marina Abramovic son contradictorias y equívocas con respecto a la maternidad, y también con las declaraciones sobre el feminismo, porque en ese retorno a los mitos y la búsqueda de la diosa madre y los ritos ancestrales de fecundidad coincide con muchas artistas feministas que reivindican el matriarcado. Esa diosa madre, ejemplificada en las figuras rupestres de supuestos ídolos de la maternidad o la fecundidad, está presente no solo en la obra de algunas artistas que son referentes importantes como Louis Bourgeois o Niki de Sanfal, a quien veremos en la diapositiva siguiente, también lo están en la literatura y el cine, y responden a imágenes sin rostro en las que se magnifican los aspectos más relacionados con la maternidad, las caderas o los pechos. Los pechos, y muchos, son lo más característico de Artemisia de Éfeso, que aparece en la pantalla, una suerte de diosa madre. Sin embargo, lo que se cuenta de Artemisia o Artemis, que es la Diana itálica o latina, es que era hija de Zeus y Leto y tuvo que ayudar a su madre en el parto de su hermano pequeño. Posiblemente por esa experiencia, que fue traumática, siempre permaneció virgen, pese a lo cual su culto está relacionado con la fertilidad y los nacimientos. Es quien envía a las mujeres que mueren de parto al mal que se las lleva. Los bultos de la figura mencionada aluden directamente al culto relacionado con la fertilidad y han recibido muchas interpretaciones. Pero bueno, la que vamos a aceptar es que son pechos, igual que los pechos con los que se cubre Louis Bourgeois en un traje repleto de bultos similares. Precisamente Louis Bourgeois es un artista que ha reinterpretado de una manera muy profunda el sentido de la madre a través de la figura de la araña, una presencia poderosa, protectora y cálida, capaz de reparar los daños, pero también inquietante y hasta siniestra. Hay una exposición reciente en la que nuevas maternidades y nuevos feminismos, celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, que pone en cuestión todos estos mitos, llevándolo a lo cotidiano.
Curiosa relectura de las vasijas matriciales es lo que hace Eulalia Baldosera en la imagen de la derecha. Están apareciendo los dibujitos. Vale. Eulalia Baldosera en la figura de la derecha, con una instalación lumínica que proyecta las sombras de los más corrientes envases de plástico de los productos cotidianos de limpieza del hogar. Toda una serie titulada Envasos, el culto a la madre, que decididamente tiene su inspiración en el libro de Eric Newman, quien reivindicaba a la Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente con la intención de posibilitar la integración en el mundo patal, la consciencia matriarcal. En fin, ella ha declarado que se inspiraba en este libro de Newman. Tampoco podemos olvidar las rotundas formas de las nanas que Niki de Sanfal comienza a realizar a principios de los años 60, herederas también de la Venus de Wilhelmsdorf, unas mujeres enormes, voluptuosas, llenas de colorido, y que en 1966 instaló en Estocolmo la figura de una mujer yacente, embarazada, una nana gigantesca de 29 metros de largo y con salas en su interior a las que se podía acceder entrando por la vagina. Bueno, levantó un gran escándalo y fue clausurada al poco tiempo. Pese a que hay antecedentes en unas cuevas en Bulgaria impresionantes talladas hacia el siglo XIX antes de la era cristiana y que reproducen en un caso concreto la vagina de una mujer. Bueno, eso os recomiendo ver estas cuevas porque son impresionantes. Un recorrido sobre la experiencia de ser madre descrita por las mujeres podría abarcar muchos distintos registros. Recordemos el ejemplo paradigmático de Frida Kahlo, que no solamente describe su tormentosa maternidad frustrada en los cuadros Frida y la operación cesárea, o Henry Ford Hospital, la cama volando, sino que ella misma se involucra con la representación de la maternidad ancestral en Mi nana y yo, o Mi nacimiento. La creación con la madre, la herida eterna, es un tema amplísimo que no podemos abarcar en este momento, pero también se podría desarrollar ampliamente. En el momento actual de cambio identitario, la imagen de la maternidad ha ido más allá de la idílica relación lactante de la madre con su bebé o el dolor de la imposibilidad de tener hijos, unas transformaciones de las que se ha hecho eco sobre todo la fotografía contemporánea. No dejo, por ejemplo, el ejemplo de Diane Arbus a la edad de 20 años, cómo se fotografía ella misma con su hijo en brazos, pasmada por su total impericia, ¿no? También vemos los efectos del posparto en la serie espectacular de Rineke Dijkstra del año 1994, porque no podemos olvidar la gran violencia que supone el parto. Y parirás con dolor, es la gran maldición bíblica. En el pasado, las mujeres, incluso las de alta cuna, a veces recibían la extremaunción antes de parir, porque las muertes durante el parto eran bastante comunes. En esa escenificación del miedo encontramos las fotografías de esta cubana Marta María Pérez Bravo durante su embarazo en 1985. Especial significación tiene la serie de Ana Casas Brida, nacida en Granada y afincada en México, que lleva por título Kinderwunsch, deseo de tener hijos en alemán, realizada entre 2006 y 2013, después de nacer su primer hijo, Martín. En 2003 ella se planteó fotografiar todo el proceso de tener su segundo hijo, Lucio. Es muy interesante todo el grupo de fotografías. En ese proceso realiza un registro fotográfico desde la concepción, el embarazo, el parto y la relación entre sus dos hijos que le permiten desbloquear la memoria de su propia niñez y la relación problemática con su madre, que era austríaca. Igualmente es interesante la experiencia del parto descrita por la fotógrafa y artista visual argentina afincada en Barcelona, Ana Álvarez Recalde, en Egología, que enlaza con el mito primitivo también, y el afán por contar la experiencia real, ya que ella se llegó a retratar inmediatamente después del parto con su bebé en los brazos y el cordón umbilical aún sin cortar.
En fin, ella quería reivindicar esa línea de Lucy, uno de los primeros homínidos encontrados hasta la fecha, y alejarse del mito de Eva y el castigo divino de parirás con dolor de tu cuerpo del que hemos hablado. Ana Álvarez y Recalde trabaja intensamente con la imagen de la maternidad en otra serie titulada Las cuatro estaciones, anunciación, sombra, sentir y simbiosis, en la que una mujer revestida con el traje de superhéroe, aunque es uno distinto porque es Spiderman, y mientras que Verónica Ruth era Superman, ella es Spiderman, amamanta a su hijo. Dentro del feminismo se ha discutido a menudo sobre el derecho a decidir ser o no madre sin que ello suponga un estigma para la mujer, luchando contra la tradición que persiste y empuja a las mujeres a la maternidad como forma natural de realización. Además, las diferentes maneras de entender la maternidad siguen provocando enfrentamientos e hiriendo susceptibilidades. Lo sabemos de sobra en estos tiempos. Uno de los tópicos más extendidos es el llamado amor de madre, porque parece que no amar a los hijos es una de las peores aberraciones que se pueden concebir, ya que el amor de una madre no puede tener fisuras. Y ahí se incluyen para feministas como Elizabeth Badinter, quien ha estudiado muy a fondo la evolución de la relación con los hijos a lo largo de la historia, la vuelta al parto natural, con dolor, elegido por muchas mujeres hoy en día, la obligatoriedad de la lactancia materna o el uso de pañales reutilizables en una ofensiva naturalista, dice ella, que convierte en víctimas a mujeres profesionales que deben abandonar temporalmente su trabajo para vivir la maternidad en plenitud, y que se extiende a mujeres menos favorecidas que se acogen a las ayudas sociales para tener tiempo para la crianza. Y llegamos al título. Por mi culpa, por mi gran culpa, es el título de un político fotográfico de la artista franco-colombiana Marta Morocho, en el que su cuerpo y su cabeza son horadados por múltiples clavos y espinas. Es un cuerpo abierto en imágenes que ponen de manifiesto la vergüenza, el miedo y la abyección como resultado de los abusos que sufrió siendo niña. Esto no tiene que ver con la maternidad, pero sí con la culpa que quería desarrollar. La frase por mi culpa, por mi gran culpa, está presente en el inicio de las confesiones de la religión católica. Y la culpa, como dice Elena Poniatowska, que se educó en un colegio de monjas mexicano cuando llegó como inmigrante, es un recurso de dominación y control de las mujeres, la mejor arma de tortura. Esa culpa incluye el sentimiento de mala madre, que es persistente en casi todas nosotras, pero habría que relativizar porque según el documentado libro de Bayer que he mencionado, ni los niños ni las madres han tenido el mismo papel que tienen ahora a lo largo de la historia, y además debería ser normal concebir que el amor de madre, como todo amor humano, puede cambiar con el tiempo, pero se ha mitificado de tal manera que no admite discusión. Tenemos constantemente referentes a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las películas, de las novelas, acerca de cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que decir y cómo tenemos que incluso vestirnos, ¿no?, siendo madres. Y sin embargo, es una doble moral en la que se establece, porque el abuso contra las madres ha estado presente a lo largo de la historia. Recordemos las nodrizas que tenían que abandonar a sus hijos para amamantar a los hijos de las ricas, incluso de la nobleza o los reyes. Ahora mismo, las mujeres inmigrantes de los países pobres que viajan abandonando a sus propios hijos para cuidar a los hijos de los países ricos. El mito de la mala madre, representada en la tragedia griega de Medea, es el peor modelo de mujer que puede existir para el imaginario colectivo. La mujer que no ama a sus hijos e hijas es una madre desnaturalizada, egoísta y desequilibrada. Pese a que el mito de Medea a quien más afecta es a los hombres. En la violencia contra las mujeres se incluyen los asesinatos de los hijos como una manera de hacer daño a las madres. Y aunque hay casos de mujeres, la gran mayoría de los asesinatos son efectuados por varones. Toda esta complejidad terrorífica en torno a las madres, los hijos, etcétera, la artista que mejor veo representada es Paula Rego.
que reproduce escenas de amor, de aborto, de maltratos de todo tipo, aberraciones, violencias, madres castradoras, etcétera. Afortunadamente, también está basada en los cuentos infantiles tradicionales, que son de una gran violencia, por lo menos los originales. Afortunadamente, esto precisamente por la influencia de las escritoras feministas está cambiando. También la madre abnegada, si se pasa de la raya, se convierte en una mala madre, de forma que la culpa siempre la afrontan las madres, o sea que hayan cumplido su papel a la perfección. Por eso me resulta interesante esta artista, esta pieza de Marc Aldás, de 1995, con la obra que se titula Diálogo con un hijo ausente, que se compone de 14 piezas sobre tela que combinan fotografías de cuerpos femeninos fragmentados con frases bordadas en rojo. Me ayudarías a no preocuparte tanto de mí. Pienso que te sería más fácil crecer niño. ¿Por qué mi vida no tendría sentido sin ti? Preguntas que, como dice Juan Vicente Aliaga, ponen de manifiesto la presión, los miedos, las ansiedades y las exigencias sociales que sufren las mujeres que desean ser madres en una sociedad patriarcal. Pero la mujer artista, además, carga con el estereotipo de mala madre que está presente en la literatura y el cine asociado a su profesión. No hay muchos ejemplos de mujeres artistas en las novelas y en el cine, siempre están subordinadas a los varones, como hemos visto esta mañana. Pero hay una novela de Sigrid Frigg Undset, que fue premio Nobel, un premio Nobel de Noruega, que escribió una novela que se llama Jenny, en la que una madre artista que se ve arrastrada por el amor romántico fuera del matrimonio, tiene un hijo y es castigada por su vida disoluta y bohemia. Y eso es lo que me lleva a la siguiente artista. Ese estereotipo cala en la vida común y corriente y aparece cuando menos se le espera. Lo podemos ver representado en la obra de Elena del Rivero. Elena del Rivero tiene una obra impresionante sobre cartas a la madre, que solamente ella merecería toda una comunicación. Pero me han interesado siempre estas dos cartas que tienen el título Cartas de su abogado, y son de 1996, a poco de haberse trasladado a Estados Unidos. Está peleando con su marido por la custodia de la hija, y entonces borda sobre el cielo de Nueva York algunos párrafos del texto que el abogado de la parte contraria manda al juez y que son dignos de leerse. Por ejemplo, punto 2. Es un hecho cierto que la madre no atiende a su hija como debiera. A este respecto es preciso significar, en primer lugar, que la madre trabaja en la empresa Zurich Vita con un horario laboral que se extiende desde las 7:30 hasta las 2:30, circunstancia esta que impide que la menor compagine sus horas de almuerzo con su madre. 3. La madre, por razón de su modo de ser y de su comportamiento, llamativamente bohemio, desorganizado y anárquico, no se ocupa adecuadamente de su hija y ésta ofrece, al igual, un aspecto sucio y desaliñado. El ambiente, es otro punto, el punto 4. El ambiente en que actualmente discurre la vida de la madre es marginal, bohemio y anárquico, muy afín a su manera de ser y de comportarse y muy poco propicio, desde luego, para la formación de su hija. Además, la madre se mueve en un círculo de amistades ambiguas y poco sanas. Es fanática del anarquismo y enemiga acérrima de todos los valores clásicos e institucionalizados. 5. Es una mujer de carácter muy inestable, proclive a la histeria y la depresión. Debido a sus ocupaciones laborales y su dedicación a la pintura, no dispone del tiempo necesario para dedicarse a su hija como debiera. La niña padece catarros y tiene que asistir al colegio en los duros meses de invierno, como todas las demás niñas. No. Así pues, el caso de la mujer trabajadora independiente actual o el de la artista choca con el mito de la maternidad que se resiste a cambiar y que proviene tanto del mundo clásico como de los cuentos tradicionales, y en el caso de las artistas se suman los estereotipos y las imposiciones derivadas de la desigualdad en el propio mundo del arte.
esta situación, yo creo que la única manera de afrontarlo es estableciendo lazos, grupos de acción y colaboración entre mujeres, que sería lo más inteligente, ¿no? Por eso me resulta interesante recuperar este proyecto de la artista británica Lenka Clayton, que es al trasladarse a los Estados Unidos, pues también, y además estar embarazada, pues se organizó una beca para ella sola en su casa, An Artist Residency in Motherwell. Es una residencia autodirigida dentro de la casa familiar y de código abierto para empoderar e inspirar artistas que también son madres. Una vez que ya lo disfrutó durante 3 años, lo puso en abierto para que otras mujeres siguieran beneficiándose de estas becas. Y hay bastantes de todos los países, ¿no? Las artistas pueden cargar un kit de resistencia con una carta de invitación, un manifiesto y herramientas de planificación. Es un proyecto artístico y de apoyo que creo que es muy interesante y alentador, con el que terminan los ejemplos que he recopilado. Y yo creo que enlazan muy bien con la ponencia siguiente. Para finalizar, podemos decir que la relación con la maternidad ha sido y sigue siendo controvertida dentro del movimiento artístico feminista. Pues si en un primer momento, en los años 70, las artistas decidieron apropiarse del arquetipo de la gran diosa madre, un mito presente en nuestra civilización desde la época del Paleolítico, que resalta el cuerpo de la mujer como dador de vida, símbolo de vida y de la muerte, a esto las feministas pronto se dieron cuenta de que la relación entre mujer, madre y naturaleza implicaba una visión conservadora de la mujer como madre. Es decir, si la maternidad no es lo que define a la mujer, que debe tener libertad para decidir sobre su cuerpo, reivindicar a la diosa madre puede resultar esencialista y retrógrado al considerar que ese fin, el de la procreación, es tan sublime que la ambición personal de las mujeres nunca podría equiparar ese destino. Pero es importante, creo yo, esta reivindicación porque contrarresta como mito poderoso a las odiosas imágenes que estamos acostumbradas a ver de mujeres víctimas de violencia de todo tipo, indefensas y que deben ser protegidas. Entre estos polos creo que se mueve el trabajo de las mujeres artistas que hemos visto, con todas las variantes, contradicciones y matices que ofrece el tema de la maternidad. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Mónica Carabias, Linda Bendaño y María Antonia Blanco por haber organizado estas jornadas y por haberme invitado. Creo que a día de hoy es muy importante seguir reuniéndose a pesar de esta condición de virtualidad obligada, y es importante crear estos espacios de reflexión juntas. Voy a intentar compartir pantalla. Sí, ya se puede ver. Vale, perfecto. Sí, sí. Perdón por el retraso. Nada, gracias. Bueno, este año, tras las particulares circunstancias que estamos viviendo, y este periodo de aislamiento prolongado, he estado reflexionando mucho sobre el papel de la casa, el papel de la intimidad y el potencial del hogar. El título de mi presentación, como podéis ver, es Más allá del espacio, el hogar como intimidad y resistencia. Y justo me interesa investigar estas formas de resistencia dentro del espacio doméstico, pero también he reflexionado mucho sobre las varias formas de habitar, nuestra manera de concebir el hogar, y también he estado un poco preguntándome sobre el papel de mi propio cuerpo dentro de la casa. Y cuando hablo de intimidad como forma de resistencia y del hogar como lugar de lucha y de militancia, también he llegado a preguntarme si se genera una paradoja dentro de mi propio discurso, preguntándome qué estoy haciendo yo aquí y ahora y cuáles pueden ser mis formas de resistencia y de militancia dentro de la casa. Y una de las conclusiones a las que he llegado, y digo una porque mi investigación se sigue desarrollando y sigo reflexionando, es que con mis herramientas
Y desde mi lugar de enunciación, lo que puedo intentar hacer es visibilizar algunas circunstancias particulares y dar voz a algunos proyectos. Y es por esto que os quiero presentar un proyecto fotográfico documental que me interesa. Pero antes de presentaros el proyecto, quiero introduciros un poco a mi contexto de investigación, porque creo que es bastante importante a la hora luego de generar reflexiones sobre el hogar. Bueno, como ya dijeron en la presentación, antes de acercarme más a la historia del arte o al arte contemporáneo, a la fotografía, me gradué en estudios islámicos y en lengua árabe, y por esta razón, en todas mis investigaciones y proyectos intento un poco fusionar mi interés por el mundo árabe y mi pasión por el arte. Actualmente estoy trabajando sobre el tema de la representación y sobre todo cómo Occidente representa Oriente. La verdad es que no me gusta nada utilizar estos dos términos porque creo que los dos son bastante excluyentes, ya que invisibilizan las particularidades de cada lugar, pero al mismo tiempo creo que sí que es importante utilizarlos y emblemático, sobre todo en este contexto, porque impulsan la reflexión sobre todos estos binomios y contraposiciones que se generan a la hora de representar el otro. Y también creo de estos binomios que siguen condicionando nuestro imaginario occidental. Y justo pensando sobre la casa, el papel de lo íntimo y de la intimidad como forma de resistencia, también me he preguntado cuál es el papel, cuál es el resultado de las representaciones dentro de la intimidad. No estoy hablando solo de un tema de sexualidad o de erotismo, pero también todo lo que definimos como las políticas de lo cotidiano. Y cuando se habla del mundo árabe y del Islam, sobre todo desde una perspectiva de género y analizando la situación de la mujer musulmana, es muy importante esta dicotomía que se crea entre el espacio público y el espacio privado. Sobre todo, si hablamos del Islam tradicional, aunque no es mi cometido hablar de este tema en esta ponencia, pero bueno, hay una división bastante fuerte entre espacio público y espacio privado, y el espacio privado es un espacio dedicado a la mujer, y el mismo velo, el hijab, se puede un poco ver también como una proyección en el exterior de esta protección de la privacidad y de la intimidad. No voy a hablar del velo, es un tema muy complejo y muy largo, pero bueno, sin embargo, no obstante esta fuerte división, sí que a lo largo de la historia podemos encontrar muchas representaciones de la mujer árabe dentro del espacio. Y yo creo que dentro de estas representaciones que nosotros estamos acostumbrados a consumir, se suele generar otro tipo de binomio condicionado por la mirada occidental. Y esta imagen de la mujer árabe que se ha ido construyendo a lo largo de la historia se podría un poco dividir entre mujer sensual y mujer sumisa. Cuando empezaron los viajes a Oriente, las misiones civilizadoras, se empezaron a importar a Occidente una serie de representaciones vendidas y consumidas como representaciones reales. Y así se empezaron a crear unas metanarrativas dominantes que a día de hoy se siguen perpetuando en algunas formas, aunque puedan haber cambiado las herramientas, y ya es un tema, es una problemática muy de la que hablamos mucho, la problemática de la representación del otro. De hecho, ya no se habla de orientalismo, sino que se habla de neoorientalismo, y tenemos muchas relecturas del trabajo de Said desde una perspectiva de género, por ejemplo, Colonial Fantasies de Yenolu o Engendering Orientalism. Pero en general cabe decir que la representación que se suele hacer del individuo árabe, y en este caso me refiero al individuo árabe como hombre o mujer, aunque yo luego me centro en la representación de la mujer, es de multitud. No existe una representación personal, no se evidencian las características de cada sujeto, ni siquiera se evidencian las características, las particularidades de cada país.
es complejo, es casi imposible hablar de unas características árabes cuando cada país tiene su historia y sus tradiciones. Aunque yo misma utilizo este término y me refiero a los países árabes porque facilita la comprensión y es el lenguaje que utilizamos para entendernos y es el lenguaje común. Bueno, todas las representaciones que a lo largo de la historia se han estado creando a través de la pintura, de la fotografía, en la literatura y luego en televisión o en el cine, a día de hoy siguen siendo representaciones dominantes y sí que el individuo árabe aparece como multitud. Y sobre todo, hablando en el caso concreto de la mujer, yo creo que tenemos algunas imágenes, algunas referencias bastante importantes a las que estamos acostumbrados y con las que nos hemos educado y nos hemos criado. Por ejemplo, podemos remitirnos a la literatura francesa de 1800, a los viajes de Flaubert a Egipto, como conoció a una mujer egipcia, compartió su intimidad con ella. Y él pues, nos cuenta de ella como una mujer sensual, una femme fatale, que siempre está lista para seducir al viajero occidental. Cabe decir que sí es mujer sensual y provocativa, pero que siempre está dominada por el hombre. Y otra figura emblemática para nuestro imaginario es la figura de Sherazade, la narradora y protagonista de los cuentos de Las Mil y una Noche. Es ella que de hecho va contando los cuentos, y pues en todas nuestras representaciones y como hemos estado construyendo su personaje en Occidente, desde las primeras traducciones del árabe y luego en todas las representaciones teatrales, ella pues es una mujer que consigue seducir al rey Shahriar, entonces a salvarse gracias a la belleza y a la potencia de su cuerpo. En realidad, sí, es verdad, en la versión original, si ella consigue ganarse la confianza del rey, sí que y seducirle, pero no es gracias a su cuerpo, sino gracias al uso del intelecto. Pero claro, nosotros hemos ido construyendo una imagen acorde a todos los estereotipos que ya teníamos. También la misma Fátima Mernissi, en su libro El Harem en Occidente, maravilloso, nos cuenta pues de su primer viaje, una anécdota sobre su primer viaje a Occidente, así lo define, y nos cuenta su sorpresa a la hora de ver la reacción que tenían los hombres cada vez que ella pronunciaba la palabra harem, una palabra que se transforma en este imaginario en algo exótico y erótico. Y también tenemos a todas estas representaciones que conocemos, la gran odalisca de Ingres, la odalisca con esclava, Delacroix. Tenemos varias representaciones de Matisse, yo solo he elegido 2, pero hay muchísimas. Tenemos una odalisca de Sorolla que justo hace poco me la encontré en una exposición tal en el Museo Sorolla completamente fuera de contexto y no sé por qué expuesta, creo porque se hablaba de lo femenino. Y las mujeres de Argel de Pablo Picasso, hay muchas más, yo he elegido algún ejemplo, pero son todas imágenes que nosotros conocemos, que hemos estudiado o que estamos acostumbrados a verlas, y sí que remiten a la imagen de una mujer sensual, de una mujer provocativa, y me parece interesante porque todas estas representaciones enseñan a la mujer dentro de un espacio cerrado, un espacio que podría parecerse a un espacio doméstico. También creo que, volviendo a los símbolos emblemáticos, me gustaría un poco evidenciar cómo en todas aparece la figura del velo, no solo como hijab, sino también como estos tejidos maravillosos, coloreados, que cubren parte del cuerpo y que nosotros, pues, nos remiten a este imaginario exótico. Y es bastante, creo, interesante, considerada las actuales políticas de algunos países europeos y todas las problemáticas que se han generado
en torno a la cuestión del velo, reflexionar un poco también sobre la dicotomía que se genera a la hora de representar el hijab o el velo. No es lo mismo lo que nos puede sugerir el velo llevado por esta mujer hermosa de matiz y en este caso sensual y provocativa, o cualquier retrato de una mujer árabe que lleva hijab. Estoy compartiendo todas estas reflexiones con vosotros para explicaros un poco mi investigación y también porque yo hablo de todo esto como exotismo como objeto de consumo y sobre todo a la hora de consumir la imagen de la mujer. Obviamente pues soy consciente de que hay un problema estructural que no tiene que ver solo con el mundo árabe, pero yo sí que me centro en este contexto en concreto y creo que es importante porque ayer en uno de los debates se dijo que la resistencia tiene que estar contextualizada y esto creo que es fundamental a la hora de hablar de cualquier tema. Por otro lado, para completar el binomio, en contraposición a la mujer sensual, bueno, en contraposición, pero como ya dije, la mujer sensual sigue siendo una mujer sumisa, tenemos la imagen de la mujer sumisa, de la mujer encerrada en casa, y aquí otra vez el espacio doméstico juega un papel fundamental. A lo largo de la historia, y no solo de Oriente, la figura de la mujer siempre se ha asociado a una imagen maniquea y hermética. El binomio mujer-casa implicaba cierta connotación de subordinación y silencio. Y creo que es fundamental reflexionar sobre este binomio, sobre todo en algunos contextos particulares donde por circunstancias de guerra o violencia se tuvo que recrear un espacio otro. Y es por esta razón que os quiero presentar el trabajo de la fotógrafa Ana Baliño. Ella es reportera y el proyecto aún no está publicado, aún no tiene un título definitivo y por esta razón yo solo os voy a enseñar 4 fotos que Ana me cedió. De hecho, le quiero dar las gracias y no solo por haber compartido conmigo su proyecto, sino por haber compartido conmigo muchas reflexiones que me han ayudado a la hora de seguir investigando. ¿Y por qué he elegido este trabajo? Por 2 razones. Primero, porque, como expliqué al principio, me gustaría visibilizar algunos contextos particulares. Este trabajo es un proyecto fotográfico documental sobre la guerra en el Sáhara Occidental desde una perspectiva de género. Entonces, no me parece interesante solo desde un punto de vista artístico, sino también porque me permite hablar de la situación de la población saharaui que a día de hoy se queda irresuelta. En segundo lugar, creo que algunas de las fotos pueden ser muy sugerentes a la hora de impulsar una reflexión sobre el concepto de hogar. De hecho, la fotógrafa entra dentro de este espacio íntimo del que hemos estado hablando. Os doy un poco de contexto. Siento que no se vea bien. No voy a contaros toda la historia del Sáhara Occidental, es muy larga, es muy compleja, pero sí que creo que es importante tener algunas referencias a la hora de para poder entender el trabajo. El Sáhara Occidental fue colonia española hasta los 70, empezó una rebelión. En el 74, España prometió a los saharaui un referéndum de autodeterminación que al final no se llevó a cabo. Y en 1975, Marruecos empezó la ocupación. España abandona el territorio, empieza una guerra entre Marruecos y la población saharaui, que obviamente reacciona y lucha, pero una parte de la población tiene que huir y exiliarse en Argelia. La ocupación, la guerra sigue hasta 1991, cuando tuvo lugar el alto al fuego, pero a pesar del alto al fuego, la ocupación marroquí sigue y el pueblo saharaui sobrevive gracias a su lucha y a la ayuda humanitaria. Y la situación de la población saharaui, más o menos, es que unos 150.000 viven en la parte del Sáhara Occidental, que sigue bajo la ocupación marroquí, unos 30.000 viven en la parte del Sáhara Occidental que está controlada por el Frente Polisario, un movimiento revolucionario saharaui que se formó a lo largo del conflicto, y unos 120.000 viven en los campamentos de refugiados en Argelia,
una de las ciudades campamento, la principal, es Tinduf, que se puede ver en el mapa, en la esquina en la derecha. A lo largo de este trabajo, que es un trabajo de memoria, se representan varias situaciones donde la mujer saharaui tiene un papel fundamental. Yo creo que sí que puede empujar a una reflexión, sobre todo sobre este binomio mujer-casa del que he estado hablando. Y las cuatro fotos, las cuatro representan a la mujer, muestran a la mujer dentro del espacio doméstico. La cultura saharaui es una cultura de tradición oral y por esto uno de los objetivos del trabajo de Ana es documentar algo que se podría perder si se quedase solo en la memoria de transmisión oral, aparte de visibilizar un conflicto que aún está vigente. Y por la importancia que tiene la transmisión oral en la cultura saharaui y el papel de la mujer es de guardiana de la memoria. Y es curioso porque el concepto de casa es una figura que se suele asociar a la memoria, la casa de familia, un espacio donde guardamos los recuerdos de nuestra infancia, donde guardamos objetos que pertenecen a nuestra procedencia, un espacio donde vamos construyendo recuerdos y un lugar que nos remite a situaciones vividas. Y es interesante porque en estas situaciones de tránsito, donde el conflicto te obliga a dejar tu propia casa, a moverte, son las mismas mujeres que cogen este papel de guardianas de la memoria. Ellas se llevan consigo mismas las tradiciones y las memorias del pueblo saharaui. Luchan para sobrevivir, para proteger a la familia y también asumen algunos de los roles que antes se atribuían a los hombres. Por ejemplo, todas saben utilizar las armas. Y también leyendo a otro volumen de Fátima Mernissi, Las sultanas olvidadas, me surgió un poco esta necesidad de hablar de este proyecto, porque después de la lectura estuve reflexionando mucho. En Las sultanas olvidadas ella hace un trabajo de recopilación de todas estas mujeres que a lo largo del Islam no han sido mencionadas, pero que realmente tuvieron un papel importante dentro de la historia. Y pueden ser un ejemplo las mujeres del profeta Mahoma o algunas de las esposas de los más conocidos. Yo misma me di cuenta, un poco repensando en el material que he estado consultando a lo largo de mi carrera, que se supone que hubiera tenido que darme un conocimiento general del Islam, que realmente casi nunca se mencionaban figuras femeninas y eran pues, volúmenes de producción occidental, si queremos seguir utilizando este término. Entonces, lo que me gustaría desde mi lugar de enunciación es no volver a caer otra vez en esta invisibilización de las sultanas contemporáneas y que no caigan en el olvido. Y por eso, en toda mi investigación, no solo en relación con este proyecto, intento un poco hablar de las prácticas artísticas que hablan del tema de la representación y también de la representación y que creo están olvidadas muchas veces en nuestra narrativa occidental. Pero volviendo a las fotos, que como ya dije, están tomadas dentro de un espacio doméstico, nuestro imaginario de espacio doméstico y espacio cotidiano, nosotros tenemos un imaginario distinto y también me he preguntado qué es la política de lo cotidiano y la cotidianidad de las mujeres saharaui es esta. Aquí tenemos a 4 generaciones de mujeres, las últimas 2 ya nacieron en los campamentos, ya nacieron en una condición de tránsito. Y aquí tenemos a una mujer partera y aquí tenemos a una mujer utilizando medicina natural. Una de las cosas que me llamó la atención, la primera vez que vi estas fotos y que estuve hablando con Ana, fueron los colores de las jaimas, que son sus casas. Estos lugares donde viven se llaman jaimas, y de los tejidos maravillosos que podemos admirar.
Es curioso porque en las representaciones que os enseñé antes, en todas las odaliscas, por ejemplo, encontramos los mismos colores, los mismos tejidos que nosotros solemos asociar a algo exótico, que nos remiten a un imaginario sensual que en estas fotos no aparece. Y conociendo un poco el contexto de las mujeres saharaui, reflexionando también sobre otros lugares donde por circunstancias de violencia es necesario abandonar el hogar, y repensando también en lo que definimos la poética del exilio, aparece, por ejemplo, en algunos trabajos, en el trabajo de Mona Hatoum, que es una artista que, bueno, en Occidente está muy conocida, Suspended justo habla de desplazamientos, de la migración. Pues me parece fundamental reflexionar sobre cómo estas mujeres a lo largo del recorrido salen del espacio doméstico para volver a crear un espacio doméstico en condiciones inhóspitas. Y creo que el hogar se conforma no solo como un espacio físico, sino también como un espacio simbólico. Estas mujeres encarnan el hogar, lo llevan consigo mismas y lo recrean físicamente. De hecho, en los primeros campamentos, ahora ya la situación es un poco distinta porque las ciudades son ciudades campamentos, eran las mismas mujeres que a lo largo del viaje hacia Argelia recreaban físicamente las propias jaimas utilizando sus vestimentas que se llaman melfas. Y creo que este gesto de quitarse la ropa y usarla para volver a construir algo que se ha tenido que dejar es un gesto muy político, muy potente y sobre todo que refleja otro matiz de lo que definimos las políticas de lo cotidiano, que da el nombre a esta mesa también. Y este acto físico de crear y ocupar nuevas espacialidades, nuevas formas de habitar, siempre ha sido papel de las mujeres. Un papel que se queda muchas veces como un trabajo invisible. Yo creo que el hogar, como un radiador de cuidados, se sigue manteniendo a pesar de la condición de tránsito del cuerpo. Es por esta razón que me parece de suma importancia seguir reflexionando sobre el hogar y sobre el binomio mujer-casa, porque creo que aún quedan pendientes muchas reflexiones y sobre todo en algunos contextos. Yo pues sigo reflexionando, sigo desarrollando mi trabajo, sí que soy consciente de que algunas veces con estos trabajos documentales se puede caer en una exotificación del sujeto, no solo a la hora de hacerlos, sino también a la hora de exponerlos. Pero sí que estuve, por ejemplo, hablando mucho con Ana sobre planteándole mis dudas y un poco preguntándole su opinión sobre cómo la fotografía y cómo ella, dentro de su trabajo, intenta no caer en esta lejanía de lo real, de la que nos habla Susan Sontag sobre la fotografía. Ella me contestó, y yo sí que creo que estoy de acuerdo con ella, en que buscar unos lugares comunes que puedan acercar al espectador a la representación podría ser una manera. Y podría ser una manera para intentar también acercar todas estas subjetividades que se pueden crear a la hora de exponer una fotografía que retrae un espacio íntimo en un lugar público y en un determinado contexto. Es por esto que he decidido presentaros este trabajo. Creo que es una manera de enseñar el hogar como espacio de resistencia y de militancia, manteniendo sus facetas íntimas y de cuidados. Y sobre todo porque creo que en estos contextos aún estamos agarrados a unos estereotipos que ya deberían estar superados. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mi correo porque yo sigo investigando, así que si queréis contactar conmigo porque tenéis sugerencias o cualquier cosa, estoy encantada y muchísimas gracias.